Vamos a continuar con la siguiente conferencia. Esta es la 14ª conferencia. Estará a cargo del ingeniero Herbert Zavala Caño. El tema que va a tratar es construcción de carreteras en suelos tropicales en la selva baja. El ingeniero Zavala es ingeniero civil, magíster en gerencia de proyectos de ingeniería y doctor en ingeniería civil, administrador de contrato de la Unidad Gerencial de Obras de Provías Nacional. Se desempeñó como especialista en suelos y pavimentos de la Unidad Gerencial de Conservación de Provías Nacional, coordinador de estudios y especialista en geotecnia de suelos y pavimentos y miembro del Comité de Calidad de la Exdirección General de Caminos y Ferrocarriles. Docente en las universidades Federico Villarreal, San Marcos y Ricardo Palma, creador del software EbelPAP. Adelante, Herbert. Bueno, muchas gracias, buenas tardes con todos. El tema que voy a presentar el día de hoy tiene que ver con nuestra realidad, ¿no? Con las soluciones que tenemos que aplicar de acuerdo a nuestras condiciones. Este tema lo desarrollé en el laboratorio del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, conocido como la Dirección de Estudios Especiales, en el año 2012 hasta el 15, donde estuve elaborando. Y hemos continuado con ello a través de tesistas. ¿Cuál es el problema en nuestra Amazonía del Perú? Y esta solución, por eso el título dice, por favor, ¿sí? Entonces te dice, esta solución es aplicable selva baja, porque nosotros debemos emplear, por ejemplo, tengo actualmente un caso, ¿no? Una empresa me busca, me consulta, ingeniero, yo tengo una estabilización suelo-emulsión, en la selva baja predomina las arenas finas, me dice, y me han pedido que incluya piedra chancada a la estabilización suelo-emulsión. ¿Y esta piedra chancada de dónde la están transportando? No están transportando ni siquiera de Yurimagua, están transportando desde la Guaitía. ¿Okay? Entonces dice, mira, yo aquí tengo un gran problema logístico para llevar piedra chancada para una estabilización. Y como vamos a ir viendo, el objetivo de una estabilización, ¿cuál es? Mejorar las propiedades del material que existe. Por eso yo le adiciono un estabilizador, ¿no? Si voy a usar lo que normalmente ya conozco, no le aplico un estabilizador. Bueno, vamos a ver aquí, estas son nuestras condiciones reales en nuestra Amazonía, ¿no? Las deformaciones que se producen debido a la baja resistencia del material. No tenemos, muchas veces queremos que duren nuestras vías, pero no les ponemos condiciones adecuadas de drenaje, cunetas al menos sin revestir, no las ponemos, y el agua lo que va a ir sucediendo es, hablando del material en el terreno, y esta se va deformando. El otro problema de nuestra población pueden tener sus vías, sí, pero el tema es la emisión de polvo, ¿no? Entonces, a mucha de nuestra población no le gusta la emisión de polvo, es incómodo, afecta su calidad de vida. También seguridad vial. La realidad de nuestro país, este es el inventario vial hasta el año 2013, tenemos nuestra red vial pavimentadas, no pavimentadas, este es nuestro mapa, pero de las pavimentadas, las que tenemos hasta el 2013 iba un 13%, hasta el 2017 esta subió a un 16%, faltándonos por pavimentar aún el 87%. La realidad, esto es el inventario vial, la red vial nacional departamental, esta es la gran malla que tenemos nosotros, ¿ok? Pero vemos la falencia en nuestra Amazonía, ¿no? Donde apenas podemos con algunas carreteras como la de Andoas, que es de Plus Petrol, Iquitos Nauta, en Ucayali, la interoceánica sur, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema aquí? Nosotros, en toda la metodología que tenemos, que es norteamericana, nos establece ciertos materiales, y estos materiales son granulares, predominancia que tenga grava. Sin embargo, en nuestra Amazonía, por ejemplo, es una muestra que tomamos en Loreto, tenemos materiales que pasan tranquilamente la malla 200 el 90%, y cuyas plasticidades son mayores a 20, y las resistencias menores al 5%. Eso hace que, de acuerdo a la metodología convencional, nosotros no podamos emplear estos materiales en carreteras. Y lo que sucede es que, vamos a ver otro caso, Madre de Dios. Igual tenemos, ¿no? Pasante la malla 200, aquí por ejemplo tenemos, ¿y qué es lo más grueso que tenemos? Una arena fina, un A24 o un A30, pasante la malla número 10. Sus resistencias 25%, 23%. Igual, Madre de Dios, tomamos un conjunto de muestras en la zona donde tenemos material predominante, mayormente pasa
casi el 70%, la malla 200, índices de plasticidad mayores al 15%, y los materiales granulares, generalmente arenas finas. El problema de la metodología convencional como la clasificación Sioux y AASHTO es que nos hablan de clasificar un suelo a través de los límites de consistencia. Vamos a ir viendo más adelante que esto no es real, esto no representa la característica del material que existe. Por ejemplo, esta es la carretera Iquitos-Nauta. A nosotros siempre nos han dicho, y ese es el enfoque que muchas veces tengo con algunos ingenieros, cuando ven un material arcilloso, automáticamente todos dicen expansivo. La carretera Iquitos-Nauta tiene 100 kilómetros y solamente en algunas zonas localizadas tiene esta condición, la expansión. Aquí tenemos una calzada, el ancho de la calzada, y la expansión solamente se produce a un lado, porque el fenómeno el problema es cuando hay agua. Todo suelo presenta sus peores condiciones cuando está frente al agua. Si estuviera seco, no hay ningún problema. El problema es cuando está frente al agua. Aquí se ha expandido porque obviamente, veamos, no hay una cuneta, ¿no? Las condiciones de mantenimiento rutinario aquí son deficientes, y obviamente, así le pongamos un pavimento rígido, ok, ¿qué va a suceder? Esta se deteriora en el corto plazo. Nosotros tenemos que ver, y esto es un énfasis que hago aquí, es que no todas las arcillas son malas, tenemos que trabajarlas, podemos trabajarlas. Okay, tenemos que reponernos ese chip que todos los materiales finos son malos, tenemos que trabajarlo. Por ejemplo, esto lo hicimos en el laboratorio del MTC, y aquí son briquetas compactadas por método Marshall. Vamos a ver lo siguiente, son distintas y cada una la sumergimos en una lámina de agua de 1 centímetro de espesor. Observen esta briqueta y lo dejamos 4 días. Miren esta briqueta y después de 4 días, ¿cuál es su estado? ¿No? Se expandió. ¿Ya? Igual, vamos a ver aquí. Vean esta briqueta y después de 4 días en agua, mantuvo su volumen, ¿no? Entonces esto nos da una muestra indirecta de que no todos los suelos arcillosos son malos, nos permiten trabajar, tenemos que hacer algo con ellos. Eso es lo que no tiene en cuenta ni la metodología de Sioux ni la metodología AASHTO, ¿okay? Porque para ellos ya estos son deficientes, son suelos pobres. Una forma de medirla y de decir cuál es, si un suelo es expansible, es midiéndole su actividad. Y no es otra cosa que determinar su índice de plasticidad y dividirlo con su porcentaje de la fracción fina que pasa a la malla 200. El ensayo adicional que hay que hacer aquí es el ensayo de Boyucus o el ensayo de hidrómetro para determinar el porcentaje de arcilla que existe. Y con ello determinamos la actividad y podemos realizar la interpretación, ¿no? Si me sale menos de 0.5, caolinítico, una arcilla que es relativamente activa, o sea, no es expansible. Entre 0.5 a 1 es un ilítico, pero la agresiva viene a ser mayor a 1, un montmorilonítico. Entonces las arcillas que nosotros veíamos aquí en el caso anterior, ¿no? Aquí, esta sería una montmorilonita y esta sería un ilítico. Bueno, ¿qué soluciones deberíamos dar nosotros? Y esto ya se ha hecho, o sea, no es un tema, se han construido estas carreteras. Aquí podemos ver que la arcilla sola no va a trabajar, o sea, uno puede estabilizar la arcilla sola, pero no va a ser suficiente. Siempre hay que darle un componente granular, y el componente granular puede ser una arena fina, y la predominancia, y esto vamos antes de entrar a lo que es efectivamente suelos tropicales, vean aquí, todo el material, la arcilla, el mayor porcentaje siempre es la arcilla, y el menor porcentaje el material granular, la arena fina. Y estabilizándolo, ¿qué podemos lograr? Resistencias mayores al 100% y expansiones que se reducen al 0.5% o nulo. ¿Okay? Ese es el objetivo, que cuando trabajamos una base granular, ¿cuál es su resistencia mínima? 100%. Y aquí estamos logrando resistencias mayores a ellas. ¿No? Aquí tenemos una muestra, por ejemplo, este es un material estabilizado, se penetró, se deformó. Este es otro material estabilizado, pues se penetró y recuperó, ¿no? No dejó la penetración. Vamos a ver aquí un video. Es un caso en Madre de Dios, la carretera de La Joya Infierno. Estamos en plena lluvia, 65% de arcilla, tenemos un material granular, 5%.
estamos aquí en la lluvia, si puedes ir sola, esto normalmente caminando, ¿no? De forma, ¿no? Vean, miren lo que se supone que son kilómetros en la carretera. ¿Okay? Kilómetros 0,1 más 0,0. Se puede ver la superficie. Vamos a ver cómo viene una camioneta. Vamos a ver el efecto. Que no pierde su resistencia. Ojo, esto es una actividad que tiene una mayor a 80%. Ya vemos que como nieve, pero tiene camioneta para el primer lugar primario. Pues la camioneta viene a una velocidad de 60-70 kilómetros. Vemos que la trayectoria de la unidad se mantiene y ya lo adicional. Podemos ver en las huellas, no hay arrastre de material. No hay arrastre de material y podemos ver que los neumáticos también. Podemos ver que los neumáticos también. Eso es lo que nos asegura, la seguridad vial hay tracción. Y por ende vemos que es estable. Este suelo, que es predominantemente fino, porque el 65% es arcilla, es estable frente al agua. Vimos, estas imágenes que ustedes ven, el video es antes del periodo de lluvia, diciembre, y estas imágenes que ustedes ven aquí es después del periodo de lluvias, pasado el periodo de lluvias. Y pueden ver aquí esta unidad que es un T3S3, está aquí también, y lo primero en una estabilización, si funciona, lo primero que vemos es no hay emisión de polvo. Eso es lo primero que vemos. Cualquier estabilización que funcione, ya sea con emulsión, lo que tú desees, nunca vas a ver emisión de polvo. Si tú ves emisión de polvo, significa que la estabilización no ha funcionado. ¿Ya? Tenemos aquí las motos y el clúster, ¿no? Este es otro estado después del periodo de lluvias. A pesar que con un mantenimiento rutinario estamos deficientes. ¿Por qué? Porque todo el agua circula sobre la base estabilizada existente. Esto es con arena fina, frontera con Brasil, ¿no? Podemos ver el estado también después del periodo de lluvias, que no sucede con un material granular convencional. Bueno, y para entrar en materia, ¿por qué hice todo este precedente? Porque a raíz de aquí, y ese es el concepto que nosotros usamos en directo de suelos tropicales. En los suelos tropicales me interesa identificar dos aspectos, identificar dos tipos de suelos, laterítico o saprolítico, o no laterítico. ¿Por qué un laterítico? Un laterítico puede provenir de suelos residuales o transportados, y un saprolítico son generalmente suelos residuales. ¿Qué varía entre uno y otro? Que el saprolítico, al ser un suelo residual, tiene una gran variación al alterarse la roca. Entonces, su comportamiento no va a ser predecible. En cambio, un laterítico, que generalmente son las arcillas, arcillas limosas y arenas finas, sí podemos tener un comportamiento predecible. ¿Cuál es la función en el tema de suelos tropical? ¿Por qué decimos suelos tropical? Porque estos suelos son los que predominan en nuestra Amazonía, por su clima, su temperatura, en el trópico. ¿Cuál es el objetivo? Veamos, aquí tenemos un esquemita. ¿Qué ensayos tengo? Por ejemplo, el ensayo de compactación mini Proctor y mini CBR, básicamente es para mi base y mi subbase. El ensayo de contracción es para mi base. ¿Con qué objetivo? Mini Proctor y mini CBR, el concepto es similar a lo que conocemos con Proctor y CBR, sino que usarlo en pequeñas cantidades, como vamos a ir detallando. El ensayo de contracción, que se aplica a la base, ¿con qué objetivo? Porque va a estar sometida a las temperaturas y en un corto plazo pierde la humedad y ver la contracción del material. Los ensayos de infiltrabilidad y permeabilidad tienen que ver infiltración, básicamente, con la subrasante y el agua que puede subir hasta hacia nuestra base y subbase, o la permeabilidad, que tiene que ver con las precipitaciones pluviales. El ensayo de mini MCB, el ensayo de pérdida de masa y clasificación geotécnica MCT, que son estos, tiene que ver básicamente con caracterizar el material. Es laterítico, no laterítico o saprolítico. Y el otro que vamos a ver al final es el ensayo de penetración de imprimante. Aquí hay una gran, y vamos a verlo después, aquí hay un gran tema, ¿no? ¿Se puede usar en estos tipos, puedo imprimar estos suelos? ¿Ya? Muchas veces decimos, no, cuando son suelos finos no los puedo imprimar. Y vamos a verlo. Vamos a ver el ensayo de mini Proctor. Este molde de aquí que ustedes ven, este es un método C de Proctor, convencional, un método A o B.
Y aquí está nuestra muestra para el mini Proctor. Pero la muestra en el mini Proctor tiene una altura de 5 centímetros y un diámetro de 5 centímetros. Mientras yo, por ejemplo, para un método A tengo que usar como 30 kilos de muestra, aquí con 5 puntos, 200 gramos, 1 kilo de muestra. Lo que significa que si yo tengo que transportar materiales en mi mesonía es un gran apoyo, ¿okay? A sacar varias toneladas de ahí, ¿no? ¿En qué consiste? Aquí está. Consiste en hacer varias muestras, compactarlas a distintas humedades y lograr los 5 centímetros de altura. Este es el equipo para moldear, ¿ok? Y con ello, determinar diversos puntos como un Proctor modificado. Aquí hicimos varios como representación, aquí están las muestras, y determinar su óptimo contenido de humedad y su máxima densidad seca. Esto es aquí, se realizó con la finalidad de trazar una curva convencional como la que normalmente se hace un Proctor modificado. Pero el reporte en sí es este, no dibujamos una curva, son 5 puntos y trazamos rectas. El punto de intersección de esas rectas me va a dar la máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad. Aquí tenemos el ensayo de mini CBR, con el óptimo contenido. Esta es la muestra de un CBR convencional. Este es el molde. Y aquí tenemos el molde del mini CBR, con su extensómetro para medir la expansión y luego aquí hacer la penetración. Aquí está sumergido. ¿Y cuál es una de las grandes ventajas de hacer el mini CBR? Mientras yo con un CBR necesito aproximadamente 18 kilos de muestra, con un mini CBR aproximadamente con 1 kilo puedo realizar mi ensayo. En un CBR yo tengo que dejarlo sumergido 4 días, 96 horas. En un mini CBR yo lo dejo sumergido 20 horas, o sea, al día siguiente, ¿no? Y poder medir la expansión tal como lo realizo con un CBR convencional. Y aquí estamos realizando la penetración y necesitamos solamente dibujar una curva. Y aquí en la curva cuando graficamos solamente es a 2 milímetros o a 2.5 milímetros para determinar su resistencia. Otro parámetro que medimos es la contracción. ¿Por qué es importante la contracción? Porque si el suelo, y algo que hay que ver aquí, la contracción que medimos aquí es para un suelo compactado. Algunos dicen, por ejemplo, me dicen, ingeniero, pero el límite de contracción me dice mucho. No, falso. ¿Por qué? Porque el límite de contracción yo lo hago, cuando elaboro la muestra, es una pasta que supera su límite líquido. ¿Okay? En cambio aquí es una muestra compactada, ¿ya? A distintas humedades, es una muestra compactada a distintas humedades y su comportamiento va a ser distinto. Me va a simular lo que me va a suceder en la zona de construcción. Y aquí algo importante. La temperatura de secado de este material debe representarse de la zona. Ojo, aquí este horno no está entre 110 más menos 5. La temperatura aquí está a 33 grados centígrados. O sea, nos representa las condiciones de la zona. Por ejemplo, aquí tenemos distintas humedades que se han ido. Son dos suelos. Aquí, por ejemplo, miren, 2 tipos de arcilla. Una cantera tropezó, otra cantera infierno. Tenemos la humedad en las abscisas y en las ordenadas tenemos la contracción. Por ejemplo, esta arcilla, que tiene menos IP que el otro, miren cómo va a distintas humedades, cómo va variando su contracción, ¿no? Y vemos la forma de la curva. La otra arcilla, vemos cómo varía la forma de la curva. ¿Y cómo determino la contracción? Determino la contracción con el óptimo contenido de humedad y determino ahí. Por ejemplo, ambos casos son el óptimo contenido de humedad, trazo y determino la contracción. Otro ensayo que nos va a dar es la infiltrabilidad y permeabilidad. Aquí hay que hacer un énfasis, muchas veces se confunde el tema de infiltración con permeable. Ambos es el agua penetra en ellos. ¿Pero qué significa eso? Por ejemplo, vamos a ver aquí infiltración. En la infiltración trata de que el agua penetra pero por capilaridad. Por eso es que en el ensayo, aquí están los tubos, las buretas, y el agua está ingresando por la parte inferior y se va midiendo el caudal a través de él, por la base, cómo sube por capilaridad el agua. En cambio, en la permeabilidad, aquí está nuestra muestra, ¿no? Y cómo el agua penetra, pero por la parte superior, por gravedad. Esa es la gran diferencia entre medir
la infiltración con la permeabilidad. Dos aspectos que sí podemos ver que suceden en una carretera. ¿Y por qué es importante medir esto? Esta es una carretera en Piura, pero que nos representa muchísimo lo que va a suceder cuando hay un tema de infiltración. Acá hay una quebrada, ¿ok? Acá hay una quebrada, y esta es una curva vertical, y lo que ha ido sucediendo es que el agua, al tratarse de un suelo permeable, ha infiltrado a 90 metros a ambos lados. ¿Y qué ha pasado en el corto plazo? En menos de 3 meses se produjo la deformación. ¿Y por qué fue eso? Justamente por agua, ¿no? El agua sube y nos produce estas grandes deformaciones. Por eso es que el procedimiento de suelos tropicales, justamente en nuestra Amazonía, el agua viene tanto por la parte superior, precipitaciones, y también por la parte inferior, que debemos cuidar y evaluar. Y aquí solamente es el tema de la penetración, porque al final si yo construyo una base estabilizada, me interesa siempre ponerle un recubrimiento bituminoso, porque si esa base estabilizada, como vieron en el video anterior, ya presenta un comportamiento adecuado, entonces podemos darle una mayor durabilidad colocándole un recubrimiento bituminoso. Vamos a ver cómo se realiza esto. Compactamos nuestra muestra y le ponemos una placa. La golpeamos sobre la muestra, dejamos esta ranura, ¿no? Como queda aquí. ¿Okay? Vamos añadiendo distintas humedades, las dejamos reposar y luego colocamos el imprimante y la dejamos reposar durante 60 horas. El concepto es que cuando se trata de suelos finos vamos a tener problemas de penetración. Aquí estamos con distintos contenidos de humedad, la imprimación que se ha aplicado y aquí vemos los resultados, ¿no? Por ejemplo, aquí no penetró, pero en esta sí hemos logrado la penetración. Pero para lograr esto, y aquí viene, es, no solamente tengo, en nuestra Amazonía lo que predomina son los suelos saprolíticos, ¿okay? Predominan. Pero también tenemos por separado las arenas finas y las arcillas o arcillas limosas. Entonces, si yo no encuentro un suelo laterítico, lo que debo hacer es al menos buscar una arcilla de buen comportamiento, más arena, mezclarlo para lograr esto. Y esa es la que debo estabilizar. Aquello que en las primeras imágenes, primeras láminas mostré que hicimos por métodos convencionales, ahora el objetivo que estamos realizando es hacerlo por el método de suelos, con la metodología de suelos tropicales, porque me permite mayor rapidez, tener en consideración parámetros que la metodología convencional AASHTO no me da. Y aquí el tema que sucede en nuestro país. ¿Qué voy a aplicar? Y cuando hablamos de superficies asfálticas delgadas, todo el mundo dice riego de liga. ¿Pero qué debo aplicar? ¿Imprimación o riego de liga? Y esto ya ha habido casos en nuestro país que se han dado. En nuestro país se ha querido aplicar riego de liga, pero más por imitación, por imitar a nuestros vecinos del sur. Vamos a ver aquí un video. Esta es una lenta, una rápida. Este es un video. Ya. Este aquí es con MC30. MC30. Sí. ¿Qué tiempo tienen? Ambos, ¿qué tiempo ya tienen de...? Esto es de ayer, ¿no? 24 horas. Prácticamente, ayer en la tarde. Y se observa pues que ya ha penetrado y esto todavía está en la parte superior. Y aquí vamos a ver esto también es con briquetas. Con MC. Este es con MC30. Esto es EAP. En ambos vemos. Este es con Prime. Hemos hecho un una MC capita con Prime. o una EP. Vemos la producción. Y La este gravilla es, aquí nos por ejemplo, representa un cuando tú le pones una lenta o una y aquí rápida es un riego de que liga. no penetra nada, ¿no? Esta briqueta La aquí emulsión es un riego de convencional, liga. digamos. Claro, una lenta. Y entonces yo siempre Un les riego digo, de liga. en una lenta prácticamente no penetra nada. Puedes tenerte Sí queda una Esto se lámina. levanta fácilmente, se desprende fácilmente. si uno, eso es lo que les digo, ¿no? El puente de adherencia. O sea, tú no, ¿Ok? Se desprende fácil. ¿Por qué? Mira, porque o sea, y no hay estoy haciendo penetración. esfuerzo, El objetivo de es un- imprimación es que haya penetración para que generara. o sea, no necesitas hacer mucho esfuerzo. Mira cómo se sale. O sea, ¿por qué? Porque no penetra nada, ¿no? Ven y se levanta En cambio, si fácilmente. tú, por decir, Sin embargo, tienes aquí, que vamos a decir un puente de superficie adherencia, superficial, o sea, si lo vas a sacar así, pero no, sucede lo que sucede en la realidad, ¿no? Lo vemos a pequeña escala, pero lo que sucede en la realidad se desprende por partículas, no se desprende toda la capa.
Por ejemplo, en esta imagen que vamos a ver, esto es un caso real, la carretera duró 8 meses, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí vemos, ¿qué se usó? Para empezar era un mortero asfáltico. ¿Qué usamos aquí? ¿Qué usaron aquí? Un RC. ¿Por qué? Porque vemos que el desprendimiento prácticamente de la superficie, la parte inferior del mortero está prácticamente limpio, ¿no? Pero ingeniero, usted en el video mostró con piedritas, como un tratamiento, eso es arena. Ya, siguiente imagen, por favor. Aquí está, esta es otra carretera en estas condiciones. Tratamiento superficial. Se empezó a desprender. ¿Qué usaron aquí? Riego de liga. Entonces a veces imitamos, por no hacer a pequeña escala simulaciones, imitamos experiencias de otros países, porque nos dicen que lo han hecho, se supone que ha funcionado, pero cuando nosotros lo realizamos en nuestro país y verificamos, simplemente tenemos estos resultados, ¿no? Okay. Ojo, en Chile la gran expectativa, y está en sus manuales, siempre está, ¿no?, entre ellos la discusión, ¿qué uso? ¿MC o un riego de liga? Y la tendencia nosotros en nuestro país, en todos los aspectos, por ejemplo, los contratos por nivel de servicio, todos son usar tu imprimación, ya sea una emulsión asfáltica de baja viscosidad o un MC30. Bueno, y como tenemos distintos tipos de superficies, de materiales, de agregados, aquí voy a reducirlo solamente a esto. Por ejemplo, ¿cómo mejoro? Conversaba hace un rato con un ingeniero, ¿no? Y decía, yo tengo en la Amazonía, no voy a tener, por ejemplo, si hablo de micropavimento, me dice 100% de arena chancada. ¿Ok? Y si hablo de 100%, entonces tengo que tener un material granular, gravoso, para triturarlo, y por ende, pero mi Amazonía, lo más grueso que tengo es una arena fina, pasa la malla número 10, 2 milímetros de diámetro. Entonces tengo que usar lo que tienen. Para eso hay otras tecnologías, ¿no?, que nos permiten, por ejemplo, aquí teníamos una muestra natural, cuyo recubrimiento nos daba 50%. Sin embargo, si aplicábamos una tecnología en distintas dosis, ¿ok?, lográbamos el recubrimiento de material sobre el 90%. Entonces, nuestro objetivo es siempre ir utilizando tecnologías, como pueden ser las nanotecnologías en este caso, que nos permitan mejorar y tener recubrimientos o superficies asfálticas con un mejor comportamiento. Esta es una carretera en San Martín, zona llana. Podemos ver a ambos lados arroz, son cultivos de arroz, ¿no? Y sin embargo esta carretera ya tenía en ese momento 3 años de servicio y no presentaba deformación. La superficie era un mortero asfáltico, ¿okay? Y aquí está el nombre de la carretera y tenía este estado, ¿no? Como si les muestro aquí, el IRI después de 3 años era muy inferior a 3.5. ¿Ok? Bueno, muchas gracias.